Volví de viaje sin avisar. Quería sorprenderlos en Nochebuena. La casa, en las afueras de Salamanca, estaba iluminada y el sonido de las copas brindando llegaba hasta el porche. Dejé la maleta junto a la puerta y avancé despacio, con ese nudo en la garganta que uno no sabe si es emoción o advertencia. En el balcón, mi esposa Laura lloraba en silencio, mirando las luces del árbol. Dentro, mi hijo Daniel reía con sus suegros como si nada faltara. Nadie se percató de mi regreso. Me quedé ahí, quieto, observando, y entendí todo sin necesidad de escuchar una sola palabra. Déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que lo dio todo por su familia regresó a casa para descubrir que lo habían sustituido. Y cómo la venganza, cuando nace del dolor y se ejecuta con paciencia, puede ser tan silenciosa como implacable. Me llamo Rafael Ibáñez, tengo 65 años y soy propietario de una cadena de casas rurales y bodegas en Castilla y León. Hace más de 3 décadas, cuando nadie apostaba por el turismo enológico, yo arriesgué cada euro que tenía para levantar mi primer alojamiento entre los viñedos de Toro. Hoy, esas bodegas producen más de 50,000 botellas anuales y las reservas llegan con meses de antelación. Muchos admiran el éxito, pero pocos conocen el precio. Laura, mi esposa, ha sido mi compañera desde los días en que lavábamos las sábanas de los huéspedes a mano y dormíamos en una habitación sin calefacción. 38 años juntos, con altibajos, pero con lealtad. O eso creía. Nuestro hijo Daniel, de 35 años, estudió arquitectura, aunque nunca ejerció más allá de los planos que dibujaba para justificar el dinero que le enviábamos. Hace 5 años se casó con Clara, una mujer refinada, hija de empresarios de Valladolid, con gusto caro y sonrisa medida. Al principio fue amable, casi encantadora. Luego, simplemente ocupó cada espacio. Daniel se alejó poco a poco. Las llamadas se hicieron escasas, las visitas, un recuerdo. Papá entiende, me decía. Clara necesita estar cerca de su familia. ¿Y tú, hijo? ¿Dónde quedas tú? Silencio. Mientras tanto, seguía enviándoles dinero cada mes. Lo que empezó como ayuda se convirtió en sustento. Alquiler del piso en el centro, coche de alta gama, vacaciones en Italia. Y los gemelos, nuestros nietos, que solo conocíamos por fotografías. Laura sufría sin decirlo. Cada vez que le insinuaba que bastaba ya de mantenerlos, me pedía paciencia. Es nuestro hijo, Rafael. Y sí, lo era. Mi único hijo. Pero también el espejo de mi mayor decepción. Aquel diciembre, cuando crucé el umbral de nuestra casa, comprendí que la familia que yo había construido ya no me pertenecía. Solo que ellos todavía no sabían que lo perderían todo. Ese noviembre, decidí tomarme unas semanas para visitar nuestras bodegas en La Rioja y cerrar acuerdos de distribución antes de las fiestas. Era un viaje necesario, o al menos eso me repetía para justificar el cansancio que llevaba arrastrando. Laura, mi esposa, insistió en que me despejara. Ella tenía compromisos con una fundación local que apoyaba a familias rurales y, según dijo, le vendría bien quedarse sola unos días. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, Rafael?, preguntó aquella mañana mientras me ayudaba a cerrar la maleta. 3 semanas, quizá 4. Quiero revisar las obras en Zamora y reunirme con los nuevos inversores en Haro. Pero volveré antes de Nochebuena, te lo prometo. Te voy a echar de menos. Y yo a ti, le respondí besándole la frente. Durante las primeras 2 semanas todo pareció normal. Laura me enviaba mensajes cada día. Fotos del jardín, del perro, incluso de los gemelos jugando cuando Daniel los llevaba de visita. Sus palabras mantenían viva la rutina, pero luego algo cambió. Los mensajes se hicieron escasos,
más fríos, sin aquella ternura habitual. Las llamadas se volvieron apresuradas. Sonaba distraída, lejana. ¿Estás bien, Laura?, le pregunté una noche. Sí, claro. ¿Por qué lo dices? Te noto diferente. Es tu imaginación, Rafael. Solo estoy cansada. Pero mi instinto me decía otra cosa. Y los años enseñan a escuchar al instinto más que a las palabras. Así que decidí regresar antes de lo previsto, sin avisar. Quería sorprenderla por Navidad, o quizás confirmar mis sospechas. El 23 de diciembre de 2023, a las 8 de la tarde, llegué a nuestra casa de campo en las afueras de Salamanca. Las luces de Navidad brillaban en el jardín y desde dentro llegaban risas, copas chocando y música suave. Pagué al taxista, tomé mi maleta y avancé con la llave en la mano, preparado para el abrazo de bienvenida. Pero al abrir la puerta me encontré con una escena que me dejó helado. En el salón estaban Daniel, Clara, sus suegros y varios invitados. Todos reían, brindaban, ocupaban cada rincón como si el lugar les perteneciera. Y allí, en el balcón, vi a Laura, sentada sola con una copa de vino, las lágrimas resbalando por su rostro, iluminado por las luces del árbol. Nadie la miraba. Me quedé oculto en la penumbra y escuché fragmentos que me revelaron la verdad. Finalmente tenemos la casa para nosotros, dijo Clara, sin Rafael dando órdenes. Andrea, baja la voz, susurró Daniel. Tu suegra podría oírte. ¿Y qué? Tu padre está en La Rioja, probablemente con otra. Reí sin fuerza. Estaban tramando quedarse con mi hogar. Aquella noche supe que la Navidad de 2023 marcaría el comienzo de mi venganza, silenciosa, pero definitiva. ¿Por qué esperar décadas, Daniel?, preguntó Clara con esa voz suave que usaba cuando quería convencer, no discutir. Tu padre tiene 65, con suerte vivirá otros 20 años. ¿Quieres esperar hasta los 50 para tener la vida que mereces? Daniel bajó la mirada. Antes de que respondiera, el padre de Clara, un hombre de 68 años, intervino con tono grave y autoritario. Tu esposa tiene razón, muchacho. Mira, esta finca vale al menos 500.000 euros, y vosotros seguís pagando un piso alquilado en el centro de Valladolid. Es absurdo. Convence a tu padre de transferir la propiedad bajo pretexto de planificación patrimonial o protección fiscal. Es lo más lógico. No creo que funcione, balbuceó Daniel. Funcionará, aseguró Clara. Tu madre es más sensible. Si tú te acercas, si le hablas con cariño, ella cederá. Y una vez que ella esté de nuestro lado, Rafael no tendrá escapatoria. Yo, Rafael Ibáñez, escuchaba todo desde la penumbra del pasillo. Mi respiración se volvió pesada, no por sorpresa, sino por esa ira fría que solo los años enseñan a controlar. Aquellos a quienes había ayudado, alimentado y perdonado tantas veces, estaban conspirando para arrebatarme la casa donde había vivido toda mi vida. Clara continuó, sin sospechar mi presencia. Pobrecilla, Laura está sola, vulnerable. Hay que hacerle ver que esta casa es demasiado grande para ella. Podría mudarse a algo más pequeño, más acogedor, cerca de los gemelos. Así, Daniel y yo podríamos ocuparnos del mantenimiento y quedarnos aquí. Su madre asintió, complacida. Además, añadió, sería una manera de tenerla cerca, que no se sienta abandonada. No pude escuchar más. Crucé el salón en silencio, abrí las puertas del balcón y la vi. Laura, con el rostro bañado en lágrimas, observando el reflejo del árbol en los cristales. En cuanto me vio, su expresión cambió del llanto al alivio. Rafael, susurró, «Shh, no digas nada, ven conmigo». Le tendí la mano y ella la tomó sin una sola pregunta. Salimos por el jardín lateral y subimos al coche aparcado fuera. Solo entonces rompió el silencio. «¿Qué está pasando?» «Escuché todo, Laura.
lo sé todo. No vamos a permitirlo. Durante el trayecto hacia uno de mis hoteles en Salamanca, me relató entre sollozos cómo Daniel llevaba semanas presionándola. Le decían que la casa era demasiado grande, que debía pensar en su edad, que era mejor mudarse. No quería preocuparme mientras yo viajaba. Nunca eres una molestia, le dije. Eres mi esposa, mi compañera, y nadie, ni siquiera nuestro hijo, te tratará así. Aquella noche, en la suite del hotel, planificamos lo que sería nuestra venganza serena. Ya no con rabia, sino con precisión. Porque aprendí que cuando el amor se mezcla con la traición, la justicia puede vestirse de silencio y elegancia. La Navidad en Salamanca prometía calma, pero pronto las conversaciones cambiaron de tono. Al principio, frases sutiles. Mamá, la casa es tan grande, no querrás sentirte sola. Después, propuestas más directas. Deberías considerar algo más manejable, un piso cerca de los nietos. Y finalmente, la exigencia clara. Transferir la propiedad a Daniel por cuestiones de planificación patrimonial y fiscal. Les respondí que no podía tomar una decisión así sin hablar contigo, que esperaba a que regresaras. Esa prudencia les enfureció. Clara, con voz cortante, afirmó que solo hacía falta firmar unos papeles y que yo lo entendería en cuanto me explicaran. Sus padres, con sonrisas calculadas, apoyaron la idea como si fuera lo más sensato. Daniel intentó convencerme con ternura falsa. Si realmente me quieres, confía en mí. Clara apeló a la culpa. Es egoísta aferrarse a una casa que ya no usas. La presión fue constante, no violenta, pero sí manipuladora. Se filtraron amenazas emocionales, despliegues de teatralidad y comentarios destinados a minar mi seguridad. Hoy, de manera abrupta, dijeron que ya habían hablado con un abogado y que los documentos estaban listos para firmar. Cuando dije que esperaríamos a que volvieras, explotaron. Organizaron una fiesta improvisada, celebrando como si la casa ya fuera suya. Abracé a Laura mientras sollozaba. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que hervía en silencio. No solo protegería a mi mujer, pensaba, sino que también daría una lección a Daniel, a Clara y a sus cómplices. Les mostraría hasta dónde puede llegar la determinación de alguien traicionado. Le pedí a Laura que se quedara en la suite del hotel y que no contactara a nadie. Descansa, le dije. Déjamelo a mí. En las siguientes horas actué con frialdad calculada. Llamé primero a mi abogado, que se encontraba en Valladolid, y le expliqué la emergencia. Necesito la revocación del poder que otorgué a Daniel esta misma noche, un cambio completo del testamento y la constitución de un fideicomiso donde Laura figure como beneficiaria vitalicia. Lo demás, a obras benéficas. Ordené. Después hablé con el cerrajero de confianza. Cambio inmediato de cerraduras y nueva alarma con códigos exclusivos para Laura y para mí. Acordó empezar en 2 horas con prioridad máxima. Finalmente contacté al comandante de la Guardia Civil que conocía por asuntos de seguridad en mis establecimientos. Le pedí apoyo. Hay personas ocupando mi vivienda sin autorización. Necesito su retirada esta misma noche con respaldo legal. Así, organicé la defensa de lo que era nuestro. No buscaba humillar, sino preservar dignidad y patrimonio. La Navidad había dejado de ser un día de tregua. Sería la primera escena de una respuesta serena, precisa y definitiva. Preparé además instrucciones notariales para impedir cualquier gestión bancaria sin la firma de Laura y la mía. Esta vigilancia legal y práctica sería la barrera definitiva contra quienes confían en la prisa y la ambición. No los subestimen nunca más. La conversación con el comandante fue fría y efectiva. Si están en su casa sin autorización y han estado coaccionando a su esposa,
Es una cuestión seria, dije. Tengo indicios de fraude, de coacción y de una conspiración para apropiarse de la propiedad mediante engaño. Necesito que intervengan. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Las tendré en 1 hora, respondí. Mientras tanto, ocupan mi vivienda sin permiso y presionan a Laura. No lo toleraré. Mientras esperaba, regresé al domicilio, pero no entré. Me oculté en el jardín a oscuras, desde donde veía la fiesta a través de las ventanas iluminadas. Risas, brindis y la escena de mi hogar convertida en su sala privada. Activé el móvil y empecé a grabar. Videos claros, con fecha y hora, de Daniel, de Clara y de sus acompañantes celebrando, consumiendo vino de mi bodega y hablando de planes para quedarse en la casa. Esa evidencia visual complementaría el relato de Laura. A los 30 minutos escuché una conversación decisiva. Clara hablaba con su madre en voz alta, segura de que nadie la oía. Ya casi lo tenemos. Laura está rota. Mañana la presionamos un poco más y firmará. Le diremos que Rafael ya aprobó, que solo falta su firma y entonces será legal. Se me enrareció el estómago. Grabé cada frase con la certeza de que su arrogancia sellaba su destino. Si creían que podrían forzar a mi mujer con palabras y fiestas, estaban equivocados. A medianoche, mi abogado llegó con un dossier voluminoso. En su despacho repasamos las medidas urgentes: revocación inmediata del poder notarial que había concedido a Daniel, modificación del testamento y constitución de un fideicomiso en favor de Laura como beneficiaria vitalicia. A su fallecimiento, el patrimonio legaría a 3 fundaciones seleccionadas por nosotros. Además, documentamos una cláusula específica que desheredaba a cualquier persona que incurriera en conspiración para defraudar o coaccionar con el fin de obtener bienes mediante engaño. El letrado subrayó la solidez del expediente. Lo fundamentaremos con las grabaciones, mensajes, el testimonio de Laura y la evidencia documental de las gestiones que intentaron realizar sin su consentimiento. Todo quedó listo para ejecutarse de inmediato. Paralelamente, hablé con el cerrajero para cambiar cerraduras y con la central de alarmas para instalar códigos exclusivos. Llamé otra vez al comandante y le expliqué. Hay ocupantes no autorizados. Necesito que se proceda a la desocupación con soporte legal. Él confirmó que enviaría una unidad tras revisar la documentación que le remití por correo. Mientras tanto, sentí una mezcla de tristeza y firmeza. No buscaba venganza cruel. Pretendía proteger a Laura y preservar el legado que habíamos construido. Aquella noche, en la que intentaron convertir mi casa en su botín, quedó marcada como el inicio de la defensa legal y moral que pondría fin a su conspiración. Al amanecer, todo estaría ordenado: justicia, control y la tranquilidad que merecía mi esposa tras tanto desamparo, y nadie volvería a humillarla jamás. Si quieres que continúe con la escena siguiente, la entrada de la Guardia Civil, la retirada de los ocupantes o la ejecución de las medidas notariales, lo escribo ahora manteniendo la misma coherencia. La madrugada siguiente se desarrolló con una precisión que nunca imaginé necesitar. A la 1, el cerrajero terminó el cambio de todas las cerraduras. A las 4, el sistema de alarma y las cámaras transmitían en directo a la central. A las 5, el notario confirmó la inscripción en el registro: fideicomiso irrevocable con Laura como beneficiaria vitalicia. Exclusión expresa de Daniel por conducta dolosa. Con la documentación en regla y copias certificadas en la guantera del coche, me presenté en la puerta. Toqué la puerta con firmeza. Desde dentro se sucedieron murmullos y pasos apresurados. La cerradura nueva era mudo testigo de una decisión que ya nadie podría revertir. Cuando la puerta se abrió,
Vi a Daniel con la mirada velada, a Clara envuelta en una bata que no disimulaba su arrogancia, y a los padres de ella con la expresión congelada. El comandante Ruiz habló con autoridad. Señores, deben desalojar la vivienda. Traemos documentación legal que acredita la titularidad y las medidas cautelares. Papá, ¿qué está pasando?, balbuceó Daniel. No voy a permitir que conviertan mi casa en su botín, respondí, sereno pero firme. Laura ha sido coaccionada. Tenemos pruebas, y la ley está de nuestro lado. Clara intentó argumentar con violencia pasiva. Somos familia, no pueden tratarnos así. Le contesté con calma. Familia no conspira para engañar a quien la cuidó. La palabra resonó con ironía. El comandante pidió identificación y documentos a los ocupantes. Ante la falta de permisos y la evidencia aportada, ordenó la salida. Algunos negociaron, otros recogieron pertenencias a regañadientes. Vi a mi hijo empaquetar en silencio, sin mirarme. Ninguna escena fue agradable, pero la dignidad de Laura recuperó espacio. Antes de que se marcharan exigí un inventario notarial de objetos de valor y claves de acceso a cuentas que estuvieran en común. No quería sorpresas. Además, pedí que se colocara vigilancia temporal para evitar entradas no autorizadas. Los agentes aceptaron y programaron rondas diurnas durante un mes. Al amanecer, con la luz fría de diciembre sobre las tejas de Salamanca, entré con Laura en la casa cerrada y respiré un aire que debía permanecer así. No buscamos humillar, pretendíamos restaurar lo robado, confianza, respeto y patrimonio. Por la tarde, informé a amigos y aliados sobre los cambios testamentarios y el fideicomiso. La noticia corrió entre conocidos y las fundaciones seleccionadas fueron notificadas para preparar la aceptación eventual de la herencia solidaria. Sabía que las heridas tardarían en cicatrizar, pero la lección ya estaba aprendida. La traición tiene consecuencias. Aquella Navidad no fue alegre, pero sí necesaria. La casa volvía a ser nuestro refugio y Laura recuperaba su lugar. Por la noche, mientras la ciudad dormía, brindamos en silencio con una copa pequeña. No celebrábamos riqueza, sino reinvención. Prometimos protegernos mutuamente, fijar límites firmes y dedicar parte del legado a quienes realmente lo necesitaran. Esa fue nuestra verdadera victoria y paz duradera juntos. Con esposas si es necesario, ordenó el comandante Ruiz. Esto es abuso, gritó Clara con los ojos desorbitados. Voy a denunciarte, Rafael. Hazlo, respondí con calma. Aquí tienes las escrituras registradas a las 4 de la mañana. Fideicomiso irrevocable, Nuevo Testamento y desheredación completa. Todo legal, todo permanente. Además, tengo las grabaciones de vuestras conversaciones planeando el fraude, conspirando contra Laura. Si sigues, las presentaré ante el juzgado. El padre de Clara intentó intervenir. Rafael, seamos razonables. Esto puede resolverse sin escándalos. No hay nada que resolver, le interrumpí. Tenéis 30 minutos para recoger vuestras pertenencias personales. Después, os vais. Si vuelven a acercarse a Laura o la contactan, presentaré cargos por coacción, intento de fraude y conspiración. Y créanme, con las pruebas y los abogados que tengo, perderéis cada recurso. Daniel, suplicó Clara, haz algo. Es tu padre, contrólalo. No puede, repliqué, porque ya no tengo obligación con él. Daniel eligió su camino, traicionó, mintió y prefirió la codicia. Ahora que asuma las consecuencias. 30 minutos. Empieza a empacar. Vi cómo entraban cabizbajos, recogiendo sus cosas. Los niños lloraban confundidos, mientras los oficiales esperaban conmigo en el jardín. El sol despuntaba sobre los tejados de Salamanca, tiñendo la mañana de Navidad con un tono helado e inolvidable. 25 minutos después, salieron con maletas y miradas vacías.
El comandante dispuso una patrulla para escoltarlos hasta los límites de la ciudad, asegurándose de que no regresaran. «Gracias por todo, Rafael», dijo el comandante al despedirse. «Solo espero que sepas lo que haces. Esto va a dejar heridas profundas». «Ya había heridas», contesté, «solo que ahora son visibles». Entré a mi casa de verdad, ahora limpia de engaños. Caminé habitación por habitación, recogiendo vasos, platos, restos de una celebración que nunca debió existir. Cuando terminé, la casa olía de nuevo a hogar. Me dirigí al hotel donde Laura me esperaba despierta, con los ojos hinchados de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó al verme. «Se fueron, y no volverán», respondí. «La casa está protegida, legal y financieramente, y hay algo más que debes saber. Es tuya. Está a tu nombre en el fideicomiso. Nadie podrá quitártela jamás». «Rafael», susurró ella, temblando, «también cambié el testamento». «Todo lo que tenemos, las bodegas, las fincas, los hoteles, queda bajo tu administración vitalicia. Después irá a obras benéficas. Daniel no heredará nada». «Pero es tu hijo». «Lo fue», dije con tristeza, hasta que decidió vernos como obstáculos. Laura rompió a llorar, pero sus lágrimas esta vez eran distintas, no de miedo, sino de alivio. Afuera, la ciudad celebraba la Navidad. Dentro, nosotros brindábamos por la dignidad recuperada. «¿Y ahora qué hacemos?», me preguntó Laura con la voz aún temblorosa. «Ahora vivimos sin el peso de un hijo traidor», le respondí. «Sin miedo, sin conspiraciones. La paz llega cuando sabes que has protegido lo tuyo. Y Laura, si Daniel algún día demuestra un cambio real, si muestra arrepentimiento genuino, entonces quizá, solo quizá, consideraremos un acercamiento. Pero hasta entonces, nada. Ni dinero, ni contacto, ni excusas». Durante los días siguientes llegaron mensajes, algunos de Daniel, otros de Clara y hasta de sus padres. Los había furiosos, amenazando con demandas, otros falsamente compasivos, implorando perdón, y algunos, los peores, calculadores, buscando negociar. No respondí a ninguno. No había negociación posible con quienes rompieron la confianza más sagrada. Una semana después de Navidad de 2023, Daniel apareció en la recepción de uno de mis hoteles de Salamanca. Mi asistente me avisó. «Don Rafael, su hijo está aquí». «¿Llamo a seguridad?» «No, déjalo pasar. Quiero oír qué tiene que decir». Entró a mi despacho con el rostro abatido, ojeroso, casi irreconocible. Se sentó sin que lo invitara. «Papá, no soy tu padre», lo interrumpí. «Soy Rafael Ibáñez, o Don Rafael, si prefieres. La palabra padre implica una relación que tú rompiste el día que conspiraste contra tu madre». «Cometí un error», dijo bajando la mirada. «¿Error? Planeaste robar la casa, coaccionar a Laura, manipular documentos y traer a tu familia política para presionarla. Eso no es un error, Daniel. Es una conspiración. Y la única razón por la que no estás ante un juez es porque Laura me lo pidió. Lo siento de verdad. ¿Lo sientes o solo lamentas haber sido descubierto? Porque tengo las grabaciones. En ninguna se escucha remordimiento, solo codicia. Fue Clara. Ella me presionó. No culpes a Clara. Eres un hombre adulto con educación. Elegiste cada paso. Nadie te obligó a traicionar. ¿Y qué? ¿Me vas a borrar de tu vida? ¿Negarás a tus nietos? Negaré a quien viva sin valores. Si tus hijos crecen viendo que la traición no tiene consecuencias, ¿qué tipo de adultos serán? Prefiero que crezcan lejos de mi influencia antes que aprendan el ejemplo equivocado. Solo dame una oportunidad. Ya te la di, durante años. Te di educación, casa, dinero, confianza. Lo devolviste con mentiras. ¿Quieres otra oportunidad? Gánatela solo. Sin mi dinero, sin mi herencia». Se quedó en silencio.
Si en 5 años demuestras que eres un hombre íntegro, que valoras a tu familia más que al dinero, entonces hablaremos. Pero hasta entonces, nada. 5 años es mucho. La traición duró meses. Las consecuencias, Daniel, durarán lo que haga falta. Antes de irse, murmuró: ¿Puedo hablar con mamá? Eso lo decidirá ella, respondí. Y lo vi salir con la mirada del que por fin entiende que el perdón no se exige, se merece. Pero Daniel, si la contactas, si intentas manipularla o haces cualquier cosa que la presione, se acabó para siempre. Le advertí con voz firme, sin más oportunidades. Lo entiendo, respondió cabizbajo. Entonces vete y empieza a construir la vida que debiste forjar hace 10 años. Una basada en tu esfuerzo, no en mi dinero. Se marchó sin mirar atrás. Me quedé en la oficina con una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Había ganado. Había protegido a Laura, asegurado nuestro patrimonio y puesto límites. Pero también había perdido. Perdido a un hijo al que amé, a unos nietos que apenas conocía, y la ilusión de una familia que nunca volvería a ser la misma. Esa pérdida, aunque necesaria, dolía. Los meses siguientes fueron silenciosos. Volver a la casa en las afueras de Salamanca, recorrer las habitaciones donde se urdió la traición, mirar el balcón donde Laura lloró aquella Nochebuena, todo pesaba. Había fantasmas en cada rincón. Laura procesaba la herida a su manera. Algunos días se mostraba serena, agradecida por la protección que le ofrecí cuando más lo necesitaba. Otros, en cambio, lloraba en silencio, lamentando al hijo perdido, los nietos ausentes y la familia fracturada que, quizás, ya no tendría reparación. ¿Hicimos lo correcto?, me preguntó una noche, 2 meses después de Navidad, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde el balcón. Hicimos lo único posible, le respondí. Si hubiéramos cedido, después habrían ido a por las bodegas, las fincas, todo. No habrían parado nunca. Lo sé, pero era nuestro hijo, Rafael, nuestro único hijo, y ahora no lo tenemos. Nos perdió él primero, Laura. Hace años nos abandonó emocionalmente, solo que no quisimos verlo. Guardó silencio. Un hijo que conspira contra su madre, que la ve como obstáculo, ese no es un hijo, añadí con amargura. Es alguien con tu sangre, pero sin tu lealtad. Si algún día cambia, si demuestra integridad, entonces quizá, dentro de 5 años, lo evaluaremos. Pero el perdón no puede ser barato. Tendrá que ganarlo con hechos, no con palabras. Laura asintió, con lágrimas contenidas. Mientras tanto, continué, vivamos sin culpa, disfrutemos lo que construimos juntos. Pero vivir sin culpa era más difícil de lo que imaginaba. Porque aunque Daniel había traicionado, en mi memoria aún habitaba aquel niño que jugaba en el jardín del primer hotel, antes de la codicia, antes de Clara, antes de todo. Y me dolía pensar que, quizá, había fallado como padre, que mi éxito pudo haber sido su sombra. Laura, percibiendo mi conflicto, me acarició la mano. No es tu culpa, Rafael. Daniel tuvo amor, educación y ejemplo. Él eligió ignorarlos. Esa fue su decisión, no tu error. Tenía razón, lo sabía, pero la culpa, como una sombra larga, no se disolvía. 3 meses después de aquella Navidad, recibí una llamada inesperada. No era Daniel, sino Clara. Don Rafael, necesito hablar con usted. No tenemos nada que hablar, le respondí con voz helada. Por favor, solo 5 minutos. No es sobre dinero ni sobre la casa, dijo Clara al teléfono. Solo necesito decirle algo. Su tono no era el altivo de antes. Sonaba cansado, casi resignado. Acepté. Mañana a las 2. 5 minutos, ni uno más. Gracias de don Rafael. Llegó puntual, sola. Sin Daniel,
sin ese aire de superioridad que solía acompañarla. Vestía sencillo, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos. «Gracias por recibirme», dijo. «Tienes 5 minutos. Úsalos bien. Daniel y yo nos estamos divorciando». Aquello me tomó por sorpresa. «¿Y por qué me lo dices?» «Porque quiero que sepa que no fue solo mi culpa, que sí, participé, pero también he tenido tiempo de pensar. Y usted tenía razón. Fue una conspiración, una traición, y no hay excusa». «Entonces, ¿por qué lo hicisteis?», pregunté. «Por codicia, por impaciencia, porque creíamos que merecíamos más. Yo crecí en una familia donde el dinero siempre estaba, donde nunca se trabajaba de verdad, y pensé que la riqueza era un derecho, no algo ganado. Ahora vivo en un piso pequeño. Trabajo en una tienda en el centro de Salamanca, ganando lo justo. Y he aprendido, aunque tarde, que nada se regala, ni el respeto, ni el dinero. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que al menos una persona de esa conspiración entienda el daño que causó. No le pido perdón ni reconciliación, solo que sepa que he aprendido, y que Daniel está luchando, busca empleo, intenta cuidar a los niños. No sé si lo conseguirá, pero lo intenta». Guardé silencio. Ella prosiguió. «Sus nietos no tienen culpa, don Rafael. Merecen conocerle a usted y a Laura. No ahora, pero algún día». «Lo consideraré», respondí medido. «Pero los niños aprenden de sus padres. Si vosotros no cambiáis, acercarlos a nosotros solo traerá más dolor». «Lo entiendo», dijo, con voz quebrada. «Pero estoy intentando ser distinta, mejor. Sé que me llevará años, pero ya he empezado». Se marchó sin mirar atrás. Me quedé en la oficina procesando lo ocurrido. ¿Era auténtica o simplemente una estrategia nueva? No podía saberlo, pero había algo en su tono, en su mirada, que no vi antes. Humildad. Esa noche conté todo a Laura. «¿Le crees?», me preguntó. «Quiero creerla, pero he sido engañado antes», admití. «Tal vez esta vez sea sincera. O tal vez no». Laura me miró con ternura. «No puedes vivir desconfiando para siempre. En algún momento tendrás que decidir. O das una oportunidad o cierras la puerta para siempre». No respondí. Aún no lo sabía. 6 meses después de aquella Navidad de 2023, un amigo me llamó. «Rafael, tu hijo trabaja conmigo, en mi firma de arquitectura». «¿De verdad?», pregunté sorprendido. «Sí, solicitó el puesto como cualquier otro. No mencionó que era tu hijo. Es responsable, puntual, diferente de lo que me habían contado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, algo estaba empezando a cambiar». «¿Qué reputación?», pregunté sorprendido. «La de que Daniel era un hijo consentido, que no trabajaba y que vivía de tu dinero», respondió mi amigo, dueño de la firma de arquitectura. «Pero Rafael, ese no es el hombre que tengo delante. Veo a alguien con hambre, determinado, intentando probar algo». «¿Probar qué?». «Tal vez que puede ser más que el hijo de un hombre exitoso, que puede construir algo suyo». Sus palabras me dejaron pensativo. ¿Era Daniel realmente otro hombre? ¿O solo representaba un papel para quienes sabían que yo acabaría enterándome? No podía estar seguro, pero al menos estaba trabajando, y eso ya era un paso. Un año después de aquella Navidad de 2023, Laura recibió una carta escrita a mano. No pedía dinero, ni perdón, ni reconciliación. Solo compartía fragmentos de vida. «Mamá, sé que papá dijo 5 años. Sé que no debo contactar, pero necesitaba que supieras que los niños preguntan por vosotros. No sé qué decirles. No quiero mentir, pero tampoco quiero explicar que su padre fue un idiota que traicionó a su familia. Les digo que vivís lejos, que os queremos, pero que ahora no podemos vernos. Y lo aceptan porque son inocentes. Pero un día me preguntarán más,
y tendré que contarles cómo perdí todo por mi codicia. No te pido perdón ni olvido, solo que sepas que pienso en ti, que os echo de menos y que estoy intentando ser el hombre que debí ser desde el principio. Laura lloró mientras la leía. Me mostró la carta en silencio. ¿Qué piensas?, preguntó con voz quebrada. Pienso que suena sincero, respondí, pero las palabras no bastan. Solo los actos sostenidos en el tiempo valen. Y los niños, Rafael, son inocentes. Lo sé. Pero si los vemos, Daniel volverá a entrar en nuestras vidas, y aún no sé si puedo confiar. ¿Y cómo sabrás si ha cambiado? Con tiempo, con coherencia, con hechos, pero prefiero la distancia temporal al dolor de otra traición. Laura asintió, comprendiendo, aunque le dolía. No respondió a la carta. La madre que anhelaba reconciliación guardó silencio por la esposa que comprendía la necesidad de prudencia. 18 meses después, mi amigo me llamó de nuevo. Rafael, tenías que saberlo. Daniel acaba de cerrar un gran proyecto. El cliente quedó tan satisfecho que quiso contratarlo directamente, pero él rechazó la oferta. ¿La rechazó? Sí. Dijo que aún no estaba preparado para trabajar solo, que necesitaba aprender más, ganar experiencia. Ese tipo de humildad es raro. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Por primera vez en años, la duda se transformó en esperanza. ¿Y si esta vez el cambio era real? ¿Y si mi hijo, por fin, estaba aprendiendo lo que siempre intenté enseñarle? ¿Estás pensando en él?, preguntó Laura, interrumpiendo mi silencio. En si darle una oportunidad antes de los 5 años, admití. ¿Y lo harás? No lo sé. No puedo decidir basándome en comentarios ajenos. Necesito verlo con mis propios ojos. ¿Qué piensas hacer entonces?, insistió. Una prueba, respondí, sin que sepa que es una prueba. Algo que revele quién es de verdad, si ha cambiado o si sigue siendo el mismo de antes. 2 meses más tarde, exactamente 2 años después de la Navidad de 2023, puse en marcha el plan. A través de un amigo de confianza, contacté a Daniel, ofreciéndole un proyecto importante: el diseño de un hotel boutique en la costa de Valencia, con un presupuesto ambicioso y una comisión más que generosa para un arquitecto de su edad. Pero en los detalles del contrato había una trampa cuidadosamente oculta. El cliente, en realidad una empresa pantalla creada por mí, incluía una cláusula pequeña, casi invisible, que decía: el pago final está sujeto a la satisfacción del propietario, quien podrá modificar los términos a su discreción. Era una cláusula abusiva, la típica que cualquier profesional con experiencia rechazaría. Si Daniel la firmaba sin cuestionarla, significaría que aún actuaba movido por la desesperación y no por principios. Una semana después, llegó la respuesta. Mi intermediario me informó: Daniel ha revisado el contrato. Tiene preguntas sobre la cláusula de satisfacción. Dice que es ambigua y que no firmará sin modificarla, aunque pierda el proyecto. Sonreí. Esa era la respuesta correcta: prudente, firme y profesional. Dile al cliente que acepta la modificación, ordené, que el contrato seguirá, pero con términos justos. ¿Seguro?, preguntó mi amigo. ¿No era solo una prueba? Lo era, y la ha pasado. Durante los siguientes 3 meses, observé su progreso desde lejos. Cada reporte confirmaba su compromiso. El diseño era meticuloso, lleno de detalles, equilibrado entre modernidad y respeto por el entorno. Cuando presentó el proyecto final, me sorprendió. Era magnífico, con una sensibilidad que jamás le había visto. Decidí construir el hotel de verdad, no como parte de una prueba, sino porque el diseño lo merecía. Pero antes, debía hacer algo que había evitado durante 2 años: enfrentarme a él. Organicé una reunión en mi hotel más antiguo de Salamanca.
El primero que construí junto a Laura hace más de 30 años. El lugar donde todo comenzó. Pedí a mi intermediario que lo citara. El propietario quiere discutir la implementación del diseño. Mañana, a las 2 de la tarde. Daniel aceptó sin sospechar que el propietario era su padre. Y eso era lo esencial. Su comportamiento hasta ese momento había sido genuino, sin saber que estaba siendo puesto a prueba. La mañana de la reunión me desperté antes del amanecer, con un nudo en el estómago que no sentía desde hacía años. Sabía que aquel día podía cambiarlo todo. 2 años de silencio, de distancia, de dudas. 2 años preguntándome si el hijo que crié seguía existiendo bajo las capas de orgullo y codicia que lo habían consumido. Laura notó mi inquietud. ¿Estás seguro de esto, Rafael? No, pero necesito hacerlo. ¿Y si te decepciona otra vez? Entonces cerraré la puerta para siempre, sin resentimiento, pero también sin esperanza. Y si ha cambiado, si lo que vimos fue una lección, quizá podamos empezar de nuevo, con cautela. Pasé la mañana revisando todos los informes que había acumulado. Su desempeño profesional, los testimonios de colegas, las decisiones éticas que había tomado. Todo apuntaba a una transformación real. Pero yo necesitaba confirmarlo en persona, mirarlo a los ojos, escuchar su voz. A las 2 en punto, Daniel llegó puntual. Mi asistente lo recibió sin revelar quién era el verdadero cliente y lo condujo a la sala de conferencias del Hotel de Salamanca, el primero que construí con Laura hace 3 décadas. Frente a mí, sobre la mesa, tenía una carpeta con sus diseños. Cuando la puerta se abrió, Daniel entró con paso seguro, vestido de manera profesional, con la serenidad de quien está orgulloso de su trabajo. Pero al verme, se detuvo en seco. El color desapareció de su rostro. Su portafolio casi se le cayó de las manos. Durante un largo instante, nos miramos en silencio, padre e hijo, separados por 2 años y una traición. «Papá», susurró, «siéntate, Daniel». Lo hizo, sin apartar la mirada, temeroso, confundido. «Supongo que te preguntas qué está pasando». «Sí, yo soy el cliente». «Todo esto fue una prueba», le dije. «Quería ver quién eras ahora». Vi en su expresión algo inesperado. No rabia, sino aceptación. «Y pasé la prueba», respondió con voz baja. «Rechazaste una cláusula abusiva, trabajaste con integridad y presentaste un diseño excepcional. Pero eso no basta. Quiero saber si realmente entiendes lo que hiciste. No solo conspirar, sino traicionar nuestra confianza, manipular a tu madre, intentar robarnos lo que no ganaste». «Lo entiendo, papá», respondió con voz quebrada. «Cada día lo recuerdo. Las lágrimas de mamá en aquel balcón, mi arrogancia, mi codicia. He pagado por todo eso. Las palabras son fáciles, Daniel. Por eso no las usé antes. No pedí perdón ni busqué favores. Solo trabajé y traté de ser distinto. Me divorcié de Clara porque ella nunca cambió. Seguía culpando a todos menos a sí misma. No podía criar a mis hijos en ese ambiente. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora vivo con humildad. Trabajo 6 días a la semana. No tengo lujos, pero tengo paz. Y eso, papá, vale más que todo lo que perdí. Gano lo suficiente para mantener a mis hijos», dijo Daniel con voz tranquila. «Pago un piso modesto en las afueras de Valencia. No hay lujos, no hay viajes, pero hay estabilidad. Vivimos dentro de nuestras posibilidades. Todo lo que tenemos viene de mi trabajo, no de lo que esperaba heredar». «¿Y los niños?», pregunté. Por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas formarse en sus ojos. «Están bien, pero confusos. A veces me preguntan por vosotros, por los abuelos que ya no ven, por la casa grande donde solían jugar. No sé qué responderles, papá. La verdad es demasiado dura, que su padre fue un imbécil que destruyó su propia familia.
pero tampoco puedo mentirles. Así que intento explicarles, de forma que 2 niños de 5 años puedan entender que los adultos a veces cometen errores muy grandes y que las consecuencias duran años. Guardé silencio. Aquellas palabras pesaban como plomo. Lo observé con atención. Ya no era el hombre arrogante de antes, sino alguien más maduro, más cansado quizás, pero también más real. Daniel, ¿por qué rechazaste aquel proyecto independiente? El cliente es amigo mío. Me dijo que lo habías hecho, pregunté. Porque no estaba preparado, respondió sin dudar. Toda mi vida tomé atajos. Creí que el apellido bastaba, que el dinero lo solucionaba todo. Pero fracasé, una y otra vez, porque nunca construí nada desde la base. Cuando me ofrecieron ese proyecto, vi la trampa, repetir el mismo patrón. Así que decidí esperar, aprender, trabajar más. Asentí en silencio. Fue una decisión sabia. No lo hice para impresionarte, papá, añadió con sinceridad. Ni siquiera sabía que estabas observando. Pensé que me habías borrado de tu vida. Estos 2 años fueron míos, sin audiencia, sin expectativas. Por eso son reales. Lo miré fijamente. En su voz había algo nuevo, verdad. Eso cuenta, Daniel. No sé si lo suficiente para un perdón completo, pero sí para considerar algo. ¿Algo como qué?, preguntó, esperanzado. Como una reconexión parcial. Hablaremos con Laura y si ambos lo vemos posible, podríamos iniciar contacto limitado con los niños. Ellos no merecen pagar por tus errores. Daniel bajó la cabeza. Eso sería más de lo que merezco. No se trata de merecer, respondí. Se trata de oportunidad, de demostrar que el cambio es real. Pero habrá condiciones, y son innegociables. Acepto cualquiera, dijo sin dudar. Primera, nunca se habla de dinero, herencia ni propiedades. Esos temas están cerrados. Entendido. Segunda, reconexión gradual. Comenzaremos con videollamadas, luego visitas cortas y supervisadas. Perfecto. Tercera, si detectamos una sola señal de manipulación o codicia, todo termina, sin apelaciones. Es justo. Y cuarta, hice una pausa. La cuarta la decidirá tu madre. Ella fue quien más sufrió, y solo ella puede decirte si queda algo por reconstruir. El testamento seguirá igual, le dije con firmeza. La desheredación completa no cambia, ni ahora ni en el futuro próximo. Tal vez, dentro de algunos años, si demuestras constancia absoluta, podríamos considerar una modificación menor. Pero no lo esperes. Construye tu vida asumiendo que no recibirás nada. Daniel asintió con serenidad. Ya lo estoy haciendo, papá. Y sinceramente, no quiero herencia, no quiero dinero. Solo quiero recuperar la relación contigo y con mamá. Eso vale más que cualquier propiedad. Veremos si eso es cierto, respondí, con el tiempo y con tus acciones. Lo demostraré durante el tiempo que haga falta. Después de casi 2 horas de conversación franca, de preguntas duras y respuestas que parecían sinceras, tomé una decisión. Está bien. Hablaré con Laura. Le contaré lo que vi hoy. Si ella se siente cómoda, organizaremos una videollamada contigo y los niños. Veremos cómo va. Daniel no pudo contener las lágrimas. Gracias, papá. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré, lo prometo. Las promesas son palabras, le advertí. Lo que cuenta son los hechos. Esa misma noche hablé con Laura. Le relaté todo con detalle. ¿Crees que su cambio es real?, preguntó. Quiero creerlo. Las señales apuntan a que sí. Pero necesitamos tiempo. Observación constante. Daremos un pequeño paso. Una videollamada con los nietos. ¿Cuándo? El domingo. Nos da unos días para prepararnos. Llegó el domingo. Preparamos el salón del hotel familiar en Salamanca, donde la conexión sería más estable. A la hora acordada, la pantalla se iluminó,
y vimos a Daniel en su piso modesto, con sus 2 hijos, Miguel y Sofía. «Niños», dijo suavemente, «estos son vuestros abuelos, el abuelo Rafael y la abuela Laura». Miguel, tímido, asintió. «De las fotos», susurró. «Sí», sonreí, «pero hoy vamos a hablar de verdad». Durante casi 1 hora conversamos sobre el colegio, sus dibujos, los juegos que inventaban juntos. Eran dulces, espontáneos, completamente inocentes del pasado que los adultos habíamos arruinado. Laura lloraba en silencio, lágrimas de felicidad, de tristeza por el tiempo perdido, de esperanza por lo que aún podía venir. Yo sentí algo que creía extinguido, una chispa de familia, frágil, reparada con paciencia, pero viva. Cuando los niños se fueron a jugar, Daniel se quedó en pantalla. «Gracias por esto», dijo. «Sé que no fue fácil». «No lo fue», respondió Laura, «pero ha merecido la pena. Tus hijos son maravillosos y merecen tener abuelos». Durante los meses siguientes, las videollamadas se volvieron semanales. Lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. No por completo, algunas heridas son demasiado profundas, pero lo suficiente para recuperar algo de lo perdido. 3 años después de aquella Navidad, invitamos a Daniel y a los niños a venir a Salamanca por un fin de semana. Con reglas claras, se alojarían en el hotel, no en casa. Visitarían durante el día y volverían a su habitación por la noche. Era un paso pequeño, pero era un paso hacia la reconciliación. Y cuando Daniel llegó aquel viernes, bajando del coche con Miguel y Sofía de la mano, noté algo en su mirada. Una gratitud sincera, humilde, que no intentaba disimular. Por primera vez en muchos años, sentí un orgullo silencioso, pequeño, pero auténtico. Aquel hombre que una vez había caído tan bajo, ahora parecía estar levantándose de verdad. El fin de semana transcurrió con cautela. Hubo silencios incómodos, recuerdos que aún dolían, pero también momentos hermosos. Miguel y Sofía jugaban en la playa de Salamanca, mientras Laura les enseñaba a hacer castillos de arena. Daniel los observaba desde lejos, con una sonrisa llena de ternura y respeto, como si entendiera el valor de cada segundo compartido. La última noche, después de dejar a los niños en el hotel, Daniel regresó solo. «Papá», dijo, «solo quería darte las gracias por este fin de semana, por la oportunidad». «No me agradezcas todavía», respondí. «Esto es solo el principio». «Lo sé, pero necesito decir algo. Cuando conspiré para quedarme con la casa, pensaba que aseguraba el futuro de mis hijos, pero estaba equivocado. Les habría enseñado que la codicia funciona, que traicionar a los tuyos es aceptable. Ahora intento enseñarles lo contrario, que los errores se pagan, que el perdón se gana y que la familia no se mide en dinero, sino en respeto. Ese, papá, es el legado que quiero dejarles». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, y por primera vez creí que hablaba desde el alma. Durante el siguiente año, las visitas continuaron cada 2 meses. Daniel seguía creciendo profesionalmente, ganando reconocimiento en Valencia por su trabajo, no por su apellido. 3 años y medio después de aquella Navidad, vino a verme con una noticia importante. «Papá, me ofrecieron una sociedad en la firma donde trabajo. Necesito una inversión inicial, unos 300.000 euros. Pero no vengo a pedirte dinero, sino consejo. ¿Crees que debería hacerlo con un préstamo o esperar hasta ahorrar más?» Era una prueba, distinta a las anteriores. No pedía rescate, pedía orientación. «¿Cuánto tienes ahorrado?», pregunté. 150.000, la mitad. «¿Y si te presto el resto, con contrato formal, intereses justos y un plan de pago real, lo aceptarías?» «Sí, si es un préstamo real, con consecuencias». «Entonces lo haremos», dije, «pero si fallas, no habrá segundas oportunidades».
Firmamos el acuerdo con abogados y durante los 2 años siguientes, Daniel pagó cada mensualidad puntual. Su negocio prosperó y su reputación también. Era un hombre nuevo. 5 años después de aquella Navidad, Laura y yo celebramos nuestro aniversario número 40. Organizamos una cena pequeña, íntima, en el hotel donde todo empezó. Por primera vez en 5 años, invitamos a Daniel y a los nietos, no como símbolo de perdón total, sino como reconocimiento de un cambio sostenido. Y en medio de la cena, sin que nadie lo esperara, Daniel se levantó con la copa en la mano. «Quiero decir algo», anunció, «sobre mis padres». «Hace 5 años era otra persona», comenzó Daniel, con voz firme pero emocionada. «Era un hombre egoísta, manipulable, dispuesto a traicionar a quienes más me amaban. Quería quedarme con lo que no me pertenecía, y en lugar de enfrentar mi fracaso, culpaba a todos menos a mí. Pero mis padres no me abandonaron, tampoco me rescataron. Me dieron lo que necesitaba, consecuencias reales». Su voz tembló un momento. «Gracias, mamá. Gracias, papá. No por perdonarme enseguida, sino por obligarme a cambiar, por enseñarme que el amor verdadero no siempre protege, a veces también confronta. Me habéis salvado, porque me hicisteis convertirme en el hombre que debí ser desde el principio». La sala entera aplaudió. Laura lloraba sin intentar ocultarlo, y yo, Rafael, sentí algo difícil de describir. Una paz antigua, un cierre imperfecto, pero verdadero. Más tarde, ya en el balcón de nuestra casa en Salamanca, donde hacía 5 años Laura había llorado sola, nos sentamos juntos mirando el cielo claro de verano. «¿Valió la pena todo esto?», me preguntó. «El dolor, la distancia, la dureza». «Sí», respondí, «porque recuperamos algo. No lo que teníamos, sino algo más sólido, respeto mutuo. Daniel cambió, y sus hijos están creciendo con el ejemplo correcto, que los errores se enfrentan, no se justifican». «¿Y el testamento?», preguntó ella sonriendo con suavidad. «Seguirá igual, por ahora. Si Daniel continúa así, dentro de un par de años quizás aumente su parte al 15%. Pero nunca será todo. Quiero que nuestros nietos entiendan que la herencia no es un derecho, sino un privilegio que se gana». Con el paso del tiempo, Daniel siguió creciendo. Su empresa prosperó, su carácter maduró, y nuestra relación, aunque diferente, se volvió más valiosa. A mis 70 años, al actualizar el testamento final, decidí dejarle el 20%, no por obligación, sino por mérito. El resto continuó destinado a fundaciones y becas para jóvenes en dificultad. Cuando se lo comuniqué, Daniel no protestó. «Gracias, papá. Si no heredara nada, estaría bien. Porque lo que recuperé no tiene precio. Vuestra confianza, mi paz y el ejemplo que dejaré a mis hijos». Aquella noche, mientras cerraba el despacho, comprendí algo esencial. Una familia basada en dinero no sobrevive a las crisis. Una familia basada en valores, sí. Hace años regresé sin avisar, creyendo que traía una sorpresa de Navidad, y terminé descubriendo una traición. En aquel momento, elegí no callar. Elegí proteger lo que importaba. Y aunque esa decisión nos rompió durante años, también nos reconstruyó. El Daniel de entonces habría seguido hundiéndose. El Daniel de ahora, sin embargo, enseña a sus hijos que la integridad se paga con esfuerzo, pero se hereda con orgullo. Y eso, más que fortuna, es verdadero legado. Desde Salamanca a mis 70 años, con una familia reconstruida sobre el cimiento del respeto ganado, quiero dejarles un mensaje. Les deseo sabiduría para reconocer cuándo el amor exige firmeza, cuándo proteger a alguien implica mantener distancia y cuándo, para salvar a un ser querido, hay que dejar que toque fondo y decida por sí mismo escalar.
Y también les deseo coraje. Coraje para aplicar consecuencias que duelen, para resistir la manipulación emocional, para priorizar los valores sobre la comodidad. Daniel conspiró contra nosotros y pagó el precio durante años, pero también ganó algo infinitamente más valioso, la oportunidad de transformarse en un hombre íntegro, de carácter verdadero. Hoy, tantos años después, nuestra relación no es perfecta, pero sí auténtica. Ya no está basada en culpa ni en obligación, sino en respeto mutuo, en gratitud. Y esa relación, limpia, honesta, frágil pero real, vale más que cualquier herencia o propiedad. Gracias por escuchar mi historia. Si algo en ella les tocó el corazón, si les dio fuerzas para defender sus propios límites, compártanla. Porque en algún lugar de este país, otro padre está descubriendo una traición, otra madre está llorando en silencio desde su balcón, y ambos necesitan saber que hay salida, larga, dolorosa, pero posible. La casa que defendía aquella Navidad ya no es símbolo de poder, sino de reconciliación. Hoy es un refugio para Laura, para mí y de vez en cuando para mi hijo y mis nietos, que aprendieron a visitarla con humildad, no con exigencias, con respeto, no con derecho, con gratitud, no con expectativas. Esa diferencia entre derecho y privilegio, entre obligación y amor verdadero, es lo que salvó a mi familia. Porque la protección auténtica a veces requiere distancia, y la familia real se construye sobre respeto ganado, no sobre herencia prometida.